Regresamos en CPE Noticias para hablar ahora con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, que nos atiende muy amablemente desde Buenos Aires. ¿Cómo le va, Ginés? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, le agradecemos por atender a la televisión cooperativa. Le preguntamos antes que nada cómo está su salud, cómo está usted. Fenómeno. Tuve ese, como todos saben, ¿no? Se me ha dado una lesión un poquito esta mano, la izquierda. Y nada, fui a hacerme ver y me revisaron por todos lados y me encontraron una antigua lesión en la cabeza, ¿no? Un hematoma subdural. Supone que ha sido un golpe o algo, yo la verdad no me acuerdo. Y eso fue lo que me determinó este síntoma, pero que no lo he vuelto a tener directamente, con lo cual no tengo ningún tratamiento, ninguna medicación especial, estoy simplemente pensando si llegara a tener algún síntoma de nuevo, obviamente volver, pero por ahora no hay ninguna terapéutica ni ninguna medicación. Yo me siento fenómeno y le agradezco mucho su interés. Ginés, avanzamos en la entrevista, le consultamos por lo que está ocurriendo en la República Argentina. Hay récord de contagios en los últimos días, se duplicó el número que venía habiendo y estamos al borde de los 1000 contagios diarios. ¿Son los números que esperaban desde el gobierno nacional para esta fecha? No, nosotros, primero, toda la esperanza, las expectativas y las curvas que se habían hecho por nosotros y por afuera eran muy superiores en esta época a los números que estamos teniendo. Pero eso no descarta lo que usted dice, que en las últimas semanas, diría yo hace 3 semanas y media, empezó un lento incremento de casos, básicamente en el AMBA. Es decir, acá se dan dos situaciones distintas. Y si uno tuviera que generalizar, prácticamente hay dos Argentinas. Hay una Argentina que tiene coronavirus en circulación comunitaria, que es el AMBA. Buenos Aires, esta enorme megalópoli con todo el conurbano, que funcionan en la práctica como si fuera una sola ciudad. Y por otro lado, algunos pequeños lugares de la Argentina que tienen algunos casos. El caso de Resistencia es uno, que no es el resto de la provincia del Chaco, que está bastante limpia. La ciudad de Córdoba tuvo algunos casos, pero los resolvió y está muy encaminado a no tener ninguna alteración. Y después lo que pasa son casos muy esporádicos de viajeros. Es decir, lo que pasaba antes con los viajeros del exterior, que eran los que traían el virus, está pasando ahora con las comunicaciones interjurisdiccionales dentro de nuestro país. Es decir, esto se vio con los obreros golondrina que volvieron a sus provincias desde el norte. Esto se vio con algún tipo de gente que viajaba por trámite, por lo que sea, por negocios de capital, volvía a su provincia o volvía de su provincia de origen desde otra provincia. Es decir, dejó de haber personas casi que venían del extranjero y empezó a hacer este tipo de circunstancias. De todas maneras, hoy, como usted dice, lo importante es que el 85% de la Argentina está libre, hoy está en una circunstancia casi normal. En el caso de La Pampa, hoy hablamos largamente con el gobernador y él nos decía que el 95% de la actividad en La Pampa está a pleno, que le faltaría para el 100% solo la hotelería. Y creo que también es un poco el premio a toda la ciudadanía pampeana de la enorme consistencia que tuvieron en hacer todas las medidas, guardar el aislamiento, cumplir con gran responsabilidad, por supuesto muy orientados también por el Estado, y eso ha implicado que estén en la situación que están. Hoy ustedes no tienen caso, tienen una vida cuasi normal y sobre todo tienen en funcionamiento toda la actividad productiva. Eso es fundamental como para que la vida se empiece a parecer a como era antes de apareciera esta terrible pandemia, ¿no? Ginés, ¿cuáles son los motivos que hicieron que por ahí se dispararan el número de contagios en el AMBA, la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Resistencia? Las ciudades grandes tienen el problema ese, tienen la magnitud. Y en la ciudad de Buenos Aires es donde aparecieron los primeros casos, porque eran los viajeros,
donde aparecieron muchos viajeros, donde todos los viajeros casi volvían por Ezeiza, o sea, también pasaban por Buenos Aires. Sí, tuvo un impacto inicial en la casuística muy importante. A partir de ahí empezó la circulación del virus, después el virus se fue trasladando y tuvo un ciclo en las últimas 2 o 3 semanas que apareció en los barrios más vulnerables, que ahí tiene una razón demográfica tremenda, porque en un barrio, son los barrios de más intensidad de habitantes por superficie de toda la ciudad, con lo cual ahí la contagiosidad es tremenda y un virus que además es muy contagioso. Pero ahora esa situación de nuevo volvió a cambiar. Ahora en realidad el problema está en toda la ciudad. Del total de casos de estos últimos 2 días, solo el 30% en esta ciudad son de barrios vulnerables. El 70% son de una ciudad que es vulnerable, es decir, están dispersos en toda la ciudad. ¿Cómo está la situación en las camas disponibles, tanto en Cava como en el AMBA? ¿Preocupa eso? No, siempre por supuesto uno no puede confiarse nunca, pero se ha hecho un esfuerzo muy interesante. Mire, yo en estos 72, 73 días, la expansión que hemos hecho del sistema de salud a nivel federal, porque esto no es solo en el AMBA, eso es, La Pampa tiene hoy más camas de terapia intensiva que las que tuvo en ningún otro momento de su tiempo. Nosotros hemos hecho la fortaleza del sistema de salud hoy no tiene nada que ver con lo que era hace 73 días. Y hoy tenemos muchas camas ociosas, felizmente. ¿Qué significa esto? Cama vacía. De las camas de terapia intensiva que hay en el país, tenemos más de la mitad de las camas vacías. Y además hemos expandido mucho todas las camas, pero sobre todo las camas públicas, que para muchos es el único recurso que tienen, con lo cual le da equidad a la posibilidad de que sea necesaria, ¿no? Bien. Ginés, vamos a hablar un poquito de política. Quería consultarle sobre el rol de la oposición, cómo se está comportando en el marco de esta pandemia. La semana pasada hubo marchas, protestas, movilizaciones que se fogonearon desde la oposición y queríamos saber qué mirada tenía usted sobre esto. No, cuando la oposición tiene responsabilidad de gobernar, obviamente tiene un comportamiento. Esto es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajamos muy intensamente, muy codo a codo, no hay ninguna especulación política con el jefe de gobierno, con Horacio Rodríguez Larreta, con su equipo, sus ministros, etcétera, etcétera. O en el caso de Morales, por decir Jujuy, o en el caso de Gutiérrez, por decir Neuquén. Es decir, ellos tienen responsabilidad de gobernar, por lo cual son responsables en cómo actuar. Después, los que no están en el gobierno les resulta mucho más fácil decir qué hay que hacer, criticar lo que se hace, tener una sabiduría reciente, porque cuando tuvieron el gobierno no la aplicaron. Recuerde que yo estoy en un ministerio que no era ministerio, que no tenía presupuesto, que no tenía vacuna. Imagínense este ministerio en ese gobierno lo que hubiera sido la situación de la pandemia. Nosotros hoy respondemos a la necesidad de todo el país, trabajamos desde los respiradores hasta la indumentaria, todo el equipamiento, en fin, hacemos una estrategia federal junto con todas las provincias, con un incremento, pese a las dificultades que tiene el país, del presupuesto de salud tremendo. Y esto obviamente es una decisión de Estado, del presidente, pero es parte de una política de que, por supuesto, la salud vuelva a ser una prioridad de los argentinos, no como era anteriormente una posteridad. Así que en ese sentido hay una especulación política, naturalmente, que se asienta en el hastío de alguna gente de lo que es una larga cuarentena, que no es fácil, pero bueno, no es mucho más que eso, que una especulación. Además se dice que todo se hace en nombre de la libertad. Yo no entiendo nunca que libertad puede ser la libertad de salir a contagiar, o la libertad de contagiar. Me parece que la libertad es una cosa mucho más profunda y la primera libertad que uno debe tener siempre, o el primer derecho de un hombre, es el derecho a la vida. Y entonces cuando uno está protegiendo no solo al individuo, sino a toda la sociedad con una política pública que demuestran a todas luces
que han sido efectivas, porque no hay que hacer nada más que mirar a los que no la hicieron, vecinos o más lejanos los países, para darse cuenta del enorme éxito que ha tenido, no el gobierno, la sociedad argentina, haciendo todo esto. Entonces, acusarnos de dictadores, de que realmente queremos superpoderes para molestar a la gente, me parece que es una gran injusticia, porque justamente lo que hacemos es proteger a la gente y se ven los resultados. Lo que pasa es que, ¿sabe qué? Nadie valora lo que no sucedió. Entonces nadie valora a la gente que no se murió, que se podría haber muerto si hubiéramos hecho otra estrategia. Casi que diría se debería haber muerto si hubiéramos hecho otra estrategia. Y eso es también un poco lo que hace que puedan ser tan altisonantes. Pero me parece que es un fenómeno muy minúsculo, muy reducido y que no tiene ninguna adhesión de la gente. Bien. Ginés, hubo una reunión con los gobernadores hoy. ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron? Si es que puede adelantarnos algo. No, bueno, las decisiones van a ser distintas porque la Argentina es muy distinta, como le decía. Una cosa es el AMBA, otra cosa es Irresistencia, si usted quiere, y sus alrededores, y otra cosa es el resto del país, que está, hay 2 provincias que nunca tuvieron casos, hay 5 provincias que hace más de 2 semanas que no tienen casos, ustedes que hace mucho más que no tienen ningún tipo de caso. Entonces, bueno, va a haber que manejarse con una gran responsabilidad en el distanciamiento social, el uso del barbijo, pero la vida va a tener que ser bastante más parecida a una vida regular, una vida normal, ¿no es cierto? Con cada día más capacidad de hacer cosas. Se habló un poco de empezar a ver cómo se comienzan las clases, estamos conversando de eso. Se habló también de que se podría comenzar con las escuelas rurales. Y cada uno de los gobernadores también contó su experiencia con respecto a distintas cuestiones políticas que han hecho, política sanitaria, ¿no? Y bueno, esto también es como hemos construido este consenso, escuchándonos entre todos, tratando de construir una alternativa compartida y después, bueno, apoyándonos en nuestra experiencia, como hacen los gobernadores que la comparten, y por supuesto escuchándonos y escuchando a todos para hacer lo que mejor resulte para el pueblo argentino. ¿Se va a extender la cuarentena? Sí, sí, no, la cuarentena es, a ver, mundialmente no hay nada que haya demostrado ninguna razón para que no, que sea mejor como actitud, como actividad que la cuarentena, el aislamiento social, el distanciamiento, el cuidado de los contagios y el aislamiento inmediato, la detección precoz, esos son cosas centrales que si bien son viejas recetas, son las únicas que han demostrado, como nos demuestran en la Argentina, que son las que funcionan. Y un Estado presente realmente tiene que hacer todo lo posible para cumplir eso, persuadiendo, convenciendo. Así que, vuelvo a decir, va a seguir la cuarentena, no va a ser igual en la Argentina, va a ser mucho más adecuada a las realidades de cada localidad. La autoridad local lo va a determinar, porque sabe mejor que nadie cuál es esa realidad. En caso de que las cosas no funcionen, va a haber que volver un poquito para atrás, como ha pasado ya en muchos lugares. Pasó en Necochea ayer, por decir acá la provincia de Buenos Aires, pasó en Córdoba hace 2 semanas, en Chubut. Cuando se produce alguna lucecita roja, rápidamente hay que trabajar en ese lugar y volver a la situación previa. Es la manera que esto no se amplíe y no ponga en peligro a mucha gente. Pero, y en la ciudad, según lo que he escuchado, lo que pide la ciudad es pequeñas cosas, o sea, la apertura de los comercios barriales, los comercios de cercanía. En segundo lugar, la posibilidad de que los pibes, en vez de tener un día por semana, el domingo, tengan el sábado y el domingo, una hora para salir con sus familiares. La posibilidad de que haya en los running, los corredores, tengan un tiempo para hacerlo en no más de 2 personas en conjunto. Bueno, son pequeños matices que hacen a la salud psicosocial también, son importantes porque no es fácil un encierro prolongado, más allá de que las razones lo justifiquen,
pero claramente no es un asunto fácil para nadie, ni le gusta a nadie. Pero bueno, también es cierto que estamos bien desde el punto de vista del sistema de salud y no estamos penando como otros países por una cama, por un respirador, justamente porque hemos hecho bien las cosas para que no suceda eso, ¿no? Ginés, la última pregunta. ¿Va a haber algún anuncio mañana en la visita que va a realizar usted junto al presidente Alberto Fernández aquí en la provincia de La Pampa? No, primero no sé si el anuncio lo hace el presidente, no, yo no sé si voy a ir, porque el avión que hay, la verdad que la Argentina no tiene, es muy chiquito, entonces caben 3 o 4, una cosa así. Entonces todos queremos ir porque a mí me encantaría estar ahí con ustedes, con mi amigo Sergio Silioto, compartir un poco lo que están haciendo, siempre es lindo ver, ¿no? Pero me parece que no hay lugar, así que no creo que tener el gusto y el honor de poder estar con ustedes mañana. Bueno, le agradecemos mucho por estos minutos desde la televisión cooperativa, Ginés, y le mandamos un fuerte abrazo. Que sigan ustedes muy bien, un cariño a todos. Y la próxima voy seguro, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hacemos una nueva pausa y regresamos con mucha más información.